Uy, hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Espero que todo bien por allá, por su lado del mundo del internet. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir con el problema del Titanic. Vamos a intentar llegar ahora a un 85, a mínimo un 85% de efectividad de nuestro algoritmo para poder predecir pues el problema de que si, dados ciertos datos de los pasajeros que estuvieron en el Titanic, saber si ese pasajero sobrevivió o no, teniendo en cuenta que pues vamos a entrenar con 900, cerca de 900 pasajeros con los que sí sabemos la respuesta y tenemos que predecir a 500, 450 pasajeros, a ver si esos 450 pasajeros, dadas las características, sobrevivieron o no. Bueno, no voy a explicar más del problema porque ya hay dos videos de una hora bastante comprensivos acerca del problema y qué estrategias estamos manejando para solucionarlo. Entonces, en esta ocasión, miren, les voy a mostrar hasta dónde estamos en los problemas pasados, ¿no? He intentado usar varios algoritmos para resolver esta respuesta. Acá pueden ver los diferentes grados de qué tan correcto estuvo el algoritmo a la hora de predecir el resultado. La clase que estamos buscando. Como ven, probamos el algoritmo de KNN, probamos el Random Forest y una red neuronal de dos capas bastante básica, ¿no? Como ven, el KNN fue el primero que probamos, fue el más bajo. Tampoco fue que configuramos mucho ni el KNN ni el Random Forest, ni hasta donde dejamos la red neuronal, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a intentar ir de lleno con la red neuronal. Vamos a dejar la estructura como está, vamos a adentrarnos más a modificar los datos y ver si podemos elevar ese resultado con solo modificar los datos, ¿no? Como ven acá nos quedamos a un 73 por casi 74. Ay, el vato queriéndolo así subir. Aquí punto 9 no sube. Porque cada punto 000 es importante acá. Entonces, claro, entre más estemos acercados a un problema de la vida real, de que, o sea, si tenemos que activar alguna función o algo así, dado ciertas características o algo así, y esa función es de vida o muerte para un humano, pues obviamente no nos vamos a conformar con que esté, mira, ya está en 70-80% de efectividad, pues ya, no, ni chiste, ahí tenemos que llegar a un punto 99999. Entonces, acá cada porcentaje es importante. Y bueno, vamos a intentar subir este 73% a al menos un 85%. Claro, para resolver, solo para que comprendamos qué es todo esto que podemos hacer con los datos para lograr mm, solo para que comprendamos las diferentes estrategias que podemos usar a la hora de modificar y procesar los datos para que nuestros algoritmos, antes de llegar a la selección del algoritmo, poder subir este porcentaje, ¿no? Entonces vamos a partir de cómo tenemos el problema desde la vez pasada con esta red neuronal que es de dos capas. Acá la tengo, es una red neuronal secuencial de dos capas lineares. Una de ellas toma los 5 features que le estamos metiendo a la red neuronal como input, los transforma a 50 diferentes nodos ocultos y luego esos 50 diferentes nodos ocultos los activamos y después de con una relu y después de la activación los pasamos por otra capa en donde esa capa toma los 50 nodos ocultos y los pasa a un solo nodo de output, ¿no? Que sería la respuesta de sí o no, ¿no? Y eso lo activamos con una sigmoid. Si quieren un video más detallado de las funciones de activación y todo eso, déjenlo ahí para saber dónde va a entrar en la cola de video. Pero por ahora vamos a seguir jugando con los datos tal cual para ver cómo podemos ayudar a preprocesar los datos antes de llegar de nuevo al algoritmo y solo con el preprocesamiento lograr subir este porcentaje a al menos un 85% en esta ocasión, ¿no? Como ven por acá, en las pruebas internas, en el cross validation que hicimos, reservamos un cacho de los datos que tenemos de entrenamiento para hacer las pruebas en ellas y con ese cacho pues nos daba un 77% de accuracy. Estamos llegando a un 77% de precisión en cuanto a que estamos llegando a una respuesta correcta o no, ¿no? Esto comprobándolo con datos internos y como vemos acá ya a la hora de comprobarlo con los datos que no conocemos, es decir, un caso real, entre comillas, pues ya pasamos a un 73%, ¿no? Entonces baja al menos un 4% de efectividad. Lo cual nos indica que pues nuestro algoritmo no está tan güey, ¿no? Lo cual nos indica que nuestro algoritmo pues está entrenando y sí es mejor que pues varios algoritmos que hemos probado y mucho mejor que que si nos dijeran, oye,
este pasajero sobrevivió y tiramos una moneda al aire, pues una moneda al aire es solo 50% de probabilidad de estar en lo correcto, ¿no? Acá tenemos un 77% de probabilidad de estar en lo correcto, entonces vamos a seguir mejorando de nuevo el preprocesamiento de estos datos para ver hasta dónde llegamos. Y bueno, tampoco quiero entrar mucho detalle en este video acerca de explicar más del problema, sino que voy a ir de lleno a probar, a prueba y error, a estar modificando los datos y probando y entrenando. Sin más, los dejo con este timelapse y volviendo, pues ya les explico todo lo que hice para llegar a este porcentaje. Ok, bueno, después de estar experimentando con los parámetros, llegamos a un 77% de efectividad en las pruebas reales. No está cool. O sea, me hubiera gustado llegar con puros parámetros a 80 o algo así, pero creo que ya es tema de modificar un poco la red. No se me ocurre mucho de momento cómo poder ampliar más, aumentar los parámetros o reducirlos. Hay una que otra cosa que podría reducir ahora que los aumenté. O sea, pasé de 5 parámetros que consumía la red neuronal a 56 parámetros que consume como input, y eso solo subió un 4%. Digo, solo subió, pues es gran improvement, pero es poco, ya que ni siquiera estamos llegando a un, no sé, 85, 90, ¿no? A mí me gustaría llegar a algo así en este ejercicio. He visto que sí hay gente que lo resuelve en 99 casi, entonces hay maneras de llegar a un porcentaje bastante alto, pero pues no encontré la manera de hacerlo con los parámetros solo. ¿Qué hice con los parámetros? Voy a regresarme acá al preprocesamiento. Y bueno, básicamente estoy incluyendo ya las columnas de SIB, SP y PArch, que bueno, tienen que ver como con cuántas personas esta persona estaba en el barco. Es por un lado pues las esposas y como los hermanos que tiene esa persona, y por el otro lado como la relación de padres e hijos, ¿no? Como hacia arriba o hacia abajo. Entonces, a final de cuentas, esos los tomé como familia, o sea, sumé cuántos relativos, ya sean hermanos o lo que sea, tenga esa persona, y cuántos hijos los sumé, o sea, todos los pongo como uno más estas dos columnas, y eso lo tomo en cuenta como tamaño de familia, ¿no? Entonces, estoy como intentando resumir un poco los valores. Y algo también importante que intenté hacer fue lo de cambiar todas las variables. Estoy ahora manejando números enteros. Estoy cambiando todas las variables de objetos o de números flotantes a números enteros. Esto para reducir, como tengo entendido que pues al calcular el error estás calculando una diferencia entre el valor esperado y el valor que obtienes, ¿no? Entonces,
pues eso parte de ciertos valores y creo yo que las diferencias pues son más notorias, digamos, en un, no sé, digamos, la tarifa, hay valores, los podemos ver acá. Em, Hay valores desde entre los 0 y los 10 pues, dólares hasta los 90 y 100 hasta los más de 500, ¿no? 260 y 270, o sea, hay gente que pagó entre 270 y 270 y hay gente que pagó más de 500, ¿no? Entonces, como que una diferencia de 500 versus una diferencia con alguien que pagó 10, pues es bastante diferencia. Y claro, la red neuronal, como ahora estamos manejando, pues tiene que hacer su magia y a contar por esas cosas, ¿no? Pero viendo el problema, viendo las gráficas, viendo cómo se distribuye la información, la data, pues nosotros le podemos ayudar a crear estas columnas como que ya más directamente, si nosotros vemos algo en la data en particular, se lo podemos dar ya más masticado para que no tenga, para que la magia lo use en otro proceso y no necesariamente en masticar lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, un poco de lo que hice fue agarrar las edades y las tarifas que pagaron las personas y quebrarlos en rangos. En este caso estoy utilizando rangos para las tarifas, estoy utilizando rangos de 10. O sea, si esta persona pagó 8 pesos, 8 dólares por subirse al Titanic, pues lo pongo entre un rango de 0 y 10. Y si pagó 120, 121, pues lo pongo de un rango de 120 a 130, ¿no? Entonces estoy quebrando como todas estas diferencias, incluso con puntos decimales, a simplemente como cubetas en donde puedo ir clasificando yo antes la data y ya tener la idea de que esa clasificación en X número de casos o en N número de casos, pues sí sobrevivió o no, ¿no? Lo mismo hago con las edades, los rangos los quiebro más pequeños, o sea, como sé que solo las edades van desde los 0 hasta los 80 y tantos años, pues los voy quebrando en rangos de 5 en 5 para yo entender mejor la distribución. Estuve probando diferentes rangos y veía como que en ciertos rangos, en este caso en particular en la edad, en rangos de 5, pues era más notorio como la cubeta y qué tantas personas sobrevivieron en esa cubeta, ¿no? Entonces acá puedo ver, por ejemplo, primero estuve viendo a través de un complot, estaba contando cuántas personas había en esos rangos y puedo notar, por ejemplo, que la mayoría pagó entre 0 y 10 dólares de las personas que estaban a bordo del barco, la mayoría pagó entre 0 y 10 dólares. Y de todas esas personas, de la mayoría, pues no sobrevivió, ¿no? Entonces sí veo ahí cierto patrón en el sentido de que entre más privilegio tenía la persona, más pagó por eso, pues más los acomodaban, ¿no? Igual con la edad, tampoco había muchas personas entre 80 y 85, no, o sea, no sé, quizás hay una o dos, pero entonces la mayoría de esas personas sobrevivieron porque quizás había un cuidado extra que ya tenían con personas mayores y todo eso, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante como dividir entre las edades y saber si estaba en qué cubeta o qué, para ver como qué trato se le daba a esas personas, ¿no? Los rangos de edades y de las tarifas. Entonces, también hice lo mismo con esto que les digo de a ver cuántas personas iban con otras personas relacionadas a ellas como en cuestión de familia. Entonces veo que la mayoría de personas iba sola y la mayoría de personas que iba sola, ya ven acá casi un 70% de las personas que iban solas no sobrevivieron, ¿no? Entonces como que sí hay cierto bias entre los datos en cómo se comportaban, pues, y si sobrevivieron o no. Eh, entonces, basado en eso, pues hice, quebré las tarifas en lugar de solo tener una columna de tarifas y una columna de edad. Tengo varias columnas de tarifas y varias columnas de edad, pero en lugar de tener un número entero, un número flotante en donde la diferencia haga mucho, en donde la diferencia valga más, pues tengo estas cubetas en donde solo indico si esta persona contaba con esta característica o no y si sobrevivió o no, ¿no? Entonces, todo el problema pasa de ser como encontrar el patrón entre los números, entre a ver si había pagado más o menos o lo que sea, a saber si
dadas estas características que están prendidas como switches, dadas esas características categóricas, pues tengo que entender si otra categoría a partir, eh, tengo que entender si otra categoría, en este caso la de sobrevivió, pues se va a prender el switch dado los switches anteriores, ¿no? Entonces como que se reduce la complejidad un poco del problema, eh, pero pues amplío el número de parámetros que tengo que utilizar, ¿no? Entonces, ya que hay casi 20 rangos de edades, digo, de edades, y varios más de 30 rangos de tarifas, o bueno, alrededor de 20 igual, pues al juntarlos todos en el data frame, paso de tener un data frame de alrededor de 5 o bueno, 7 datos originales a pues casi 59 datos completos, ¿no? O bueno, ya como aumentados, ¿no? Entonces, de esos mismos, los que ya estoy tomando en cuenta, como la edad por sí sola o el rango de edad, que son columnas que yo estoy creando simplemente para preprocesar los datos, esas columnas las elimino y solo me quedo con las columnas que indican los rangos y si estaba en ese rango o no, ¿no? Entonces, para llegar a esto, lo que tuve que hacer fue simplemente tomar en cuenta que había ciertas edades o ciertas tarifas que no estaban en un dataset y en otro, por decir, en el dataset de entrenamiento no contaba yo con el rango o no había ninguna persona que cayera en el rango de 75 a 80, de 75 a 80 años de edad. Entonces esa columna solo existe en el dataset de pruebas, ¿no? Tuve que procesar de alguna manera los datos para poder lograr que todas las columnas que estaban en un dataset y en el otro, aunque no estuvieran en el dataset, las puedo contar como pues está apagada ese feature, y ya así puedo tener un dataset del mismo tamaño. En este caso eh, logré aumentarlo a 56 diferentes parámetros, pero entonces, como les digo, si en un dataset no tengo cierto rango, pues podía bajar a 55 parámetros, ¿no? Entonces, si mis datasets son distintos, no puedo predecir la misma información, ¿no? Igual en el tema del orden, eh, por cómo estoy procesando los datos, tuve que ordenar las columnas y ponerlas tal cual ordenadas, porque si yo ponía primero, no sé, calculé la edad, eh, calculé primero los rangos de edades y no conté que había la de 85, de 75 a 80, ¿no? Y esa la pongo al final del dataset de entrenamiento, pues sería como la columna número 56, 55, ¿no? Entonces, esa última columna la tengo que dejar en el mismo espacio, en la misma número de columna, en el dataset de pruebas, para que los datos sean procesados de la misma manera y ese uno sea entendido como el uno de esa columna y no el uno de una columna anterior, que simplemente por estar desordenados los datos, eh, no se tomaba en cuenta bien, ¿no? Entonces lo que hice fue primero obtener como todos los posibles rangos que tenía y los labels que iba a utilizar, tanto de las columnas de entrenamiento como las columnas de prueba, ¿no? Acá, por ejemplo, en estas líneas estoy ordenando de nuevo estas columnas que voy a usar, o al menos el nombre de las columnas, y estoy viendo cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Para empezar, veo que las columnas ordenadas en los de entrenamiento y las de testing no son iguales. Acá los compruebo con esta igualdad. Entonces ya me pongo a ver cuáles son las que no son iguales, ¿no? En este caso, en las tarifas, en los rangos de las tarifas, itero por los nombres de las columnas que están en los datos de entrenamiento y compruebo cuáles no están en las de prueba, ¿no? Entonces veo de un lado de un dataset al otro cuáles me faltan y lo mismo hago al revés, ¿no? En este caso, en el de las tarifas, pues no había uno que estuviera en el de test y no el de entrenamiento, pero en el de las edades sí había eh, esta de acá, donde estos dos rangos no se encontraban en las de pruebas y este rango no se encontraba en las de entrenamiento, ¿no? Entonces tomé en cuenta todos los rangos que existen en ambos datasets y ya una vez ordenados, pues ya tengo como todos los posibles rangos que van a estar
todos los posibles rangos o todas las posibles columnas que van a estar tomados en cuenta en mi dataset como final, o en mi dataset final. Entonces, una vez tomadas en cuenta todas esas columnas, las voy agregando a cada uno de los datasets en el mismo orden, y las tomo en cuenta como apagadas, ¿no? Porque esto lo estoy haciendo de una manera manual. Ya después vamos a ver que hay funciones en sklearn o en PyTorch para poder llenar y hacer estas funciones categóricas, pero estaba eh, enfrentándome a este problema antes de entender como todas las herramientas que había disponibles, ¿no? Entonces, una vez llenados todos los datasets, con esa información ya puedo ver que paso de tener simplemente 10 columnas o 11 en este caso, incluyendo el Passenger ID, paso de tener estas 11 columnas a tener ya 59 columnas, ¿no? Que es las columnas originales y las columnas que hablan de los rangos, ¿no? En este caso, las primeras columnas que agrego son los rangos de la tarifa, Fair Range, luego los rangos de las edades y luego ya como la cantidad de familiares que tenía esa persona a bordo del Titanic, ¿no? Entonces, una vez tengo los datasets ya agregados, toca aprender las columnas de los rangos que sí están, que esos datos o esas filas sí están en esos rangos, ¿no? Entonces voy iterando ahora cada uno de los datasets. En este caso estoy iterando acá el dataset de entrenamiento y copio primero la columna, luego detecto como cuál es el rango que voy a estar utilizando, lo compruebo en mi diccionario para saber simplemente el label de la tarifa, el nombre, simplemente el label de la columna o el nombre de la columna. Entonces, una vez tengo el nombre de la columna, ya simplemente digo en la iteración que voy, en la fila que voy, en el índice de la fila que voy, agarra ese nombre de columna y accede como si fuera un diccionario y enciéndelo con un 1, ¿no? Así como esta característica sí es la que, o sea, este rango es el que pertenece a este dato, ¿no? Entonces, una vez ya tengo todo eso rellenado, ya puedo ver acá, por ejemplo, esta fila está en el rango de 20 a 25 de edad, y si me voy para acá, voy a ver todos los rangos, bueno, estos son los de la tarifa, voy a ver todos los rangos de edad y ya están apagados todos como no pertenece a esta columna y solo pertenece al rango de edad de 20 a 25, ¿no? Entonces así ya está llenado todos los data frames, el de entrenamiento y el de testing, ambos los lleno con esa información. Entonces ya tengo puras columnas de ceros y unos en lugar de tener números o letras o cosas que no sean un cero y un uno, ¿no? Entonces, bueno, esta técnica de pasar los datos de rangos o de variables categóricas a ceros y unos se le conoce como one hot encoding, que es como pasar todos estos datos numéricos y categóricos a variables que sean más fáciles de procesar para la computadora, ¿no? Que es un cero y un uno, y detectar una diferencia entre cero y un uno, pues solo hay uno de diferencia, versus si estamos detectando una diferencia de 10 a 500, ¿no? Hay bastante diferencia y a la hora de normalizar, pues puede afectar distinto el cómo se procesan esos datos, ¿no? Entonces, una vez ya tengo al menos los rangos, las que antes eran variables numéricas, ya las tengo preparadas como variables categóricas. Pues lo mismo hago ahora con las variables categóricas, las tengo que pasar pues igual a ceros y unos en lugar de tener pues tres diferentes categorías para el punto de embarcamiento, tres diferentes clases para del pasajero, ¿no? Entonces, una vez ya tengo todo esto, estos son de nuevo las pruebas pasadas que estaba haciendo con los otros algoritmos, y esta es la red neuronal pasada con los 5 parámetros. Entonces, si sigo acá un poquito abajo, tengo ya los nuevos datos. Empiezo con 52 datos, que son los que tengo ya una vez quito los datos que son rangos o números, y estos 52 todavía incluyen pues los datos categóricos tal cual como vienen en el dataset que nos da Kaggle, ¿no? Entonces falta pasar a través del label encoder
Entonces tomo esos datos categóricos y con esta función de pandas getDummies lo que hace es agarrar todos estos datos, estas columnas que le declaro como datos categóricos y hace este proceso de pasarlos a ceros y uno. Pero pues ya no, ya hace ese proceso estándar entre las diferentes categorías que existen y yo lo que hice, por lo que lo hice manual, fue que yo estaba como generando esas categorías sin que hubiera una forma clara de pasar esos números a categorías, ¿no? Porque yo le tengo que indicar los rangos y todo eso, ¿no? Claro, debe haber una función en Pandas que nos ayude a pasar rangos a categorías, pero pues lo hice manual, está chido, ¿verdad? Entonces, una vez hago esa traducción de pasar las variables que tengo como categóricas a categóricas, pero one hot encodeadas, es decir, pasarlas a ceros y uno, pues ya tengo con 57 parámetros en total, incluyendo el número del pasajero, ¿no? Entonces, ese número de pasajero no me sirve de nada a la hora de la predicción. Entonces, ese simplemente se quita y se quita a la hora de la predicción y a la hora del entrenamiento y simplemente lo tenemos cuadrado al grado de que a la hora de querer saber de qué hicimos una predicción, pues simplemente nos basamos en el ID o en el número de columna para saber a qué pasajero nos referimos, ¿no? Entonces, una vez tengo todas las columnas, una vez preprocesé todas estas columnas, ya me quedan pues 57 columnas de ceros y unos de diferentes características que el pasajero puede ser parte de ellas, ¿no? Entonces, lo mismo hago con el dataset de pruebas y el de entrenamiento. Y bueno, empiezo a declarar todo esto del cross validation que expliqué en el video pasado. Ahí se los dejo abajo en la descripción o por acá. Y bueno, ya sin más, lo único que queda es pasar estas 56 diferentes características a una posible conclusión de que si este pasajero sobrevivió o no. Entonces, ahora sí lo que hago es tomar el mismo modelo que tomé en la vez anterior. La única diferencia es que ahora ahora en lugar de solo recibir 5 parámetros de entrada, va a estar recibiendo 56. Y esos 56 los va a pasar a 50, los va a activar y luego esos 50 los va a pasar a 1, que va a ser si sobrevivió o no, ¿no? O la probabilidad de que esta persona haya sobrevivido o no. Entonces, si se fijan, estoy usando la misma función de pérdida y la misma función de optimización. No he cambiado tampoco mucho de los parámetros de estas funciones. Y lo entreno por 2000 epochs, ¿no? Ya que vemos cómo la pérdida o el training loss, la pérdida en el entrenamiento, la pérdida del error, pues, ¿no? O sea, va disminuyendo. Entonces, eso significa que va aprendiendo. La línea azul significa que sigue aprendiendo y conforme sigue avanzando, se sigue entrenando con los mismos datos, pues sigue aprendiendo como cierto patrón y cada vez se acerca más a contar con un 100% de probabilidad de saber si está en lo correcto o no. Pero vemos interesantemente que la función de la pérdida de la validación, es decir, de las pruebas internas que nosotros estamos realizando, que son los datos que nuestra red neuronal no está aprendiendo de ellos, simplemente estamos haciendo la predicción y sabemos nosotros la respuesta. Entonces vemos que a partir de cierta época deja de aprender, ¿no? Como que no está entendiendo bien el patrón en general de si un pasajero sobrevivió o no, sino que simplemente está como casi aprendiéndose las respuestas de lo que le estamos dando a la hora de entrenar, ¿no? Entonces ahí es claro que tenemos que contar con otra estrategia para el entrenamiento porque pues conforme seguimos entrenando, pues simplemente vamos a overfitear y eso pues no es bueno, ¿no? No es bueno que sepamos las respuestas a la hora de entrenar, pero a la hora de las pruebas no estamos en lo correcto, pues no es lo que buscamos, ¿no? Sino que estamos buscando que ambos errores sigan cayendo. Quizás sí el error el error en la validación no va a seguir disminuyendo al mismo grado o con la misma aceleración. Pero pues acá se nota que se quedó parado e incluso está como empezando a subir ya de vuelta. Entonces se está notando que estamos entrenando mucho con estos datos de entrenamiento y no estamos entendiendo muy bien el problema en general, ¿no? Entonces
Ya no se me ocurre mucho de qué más hacer con los datos, qué otros datos agregar o cómo quebrarlos de otra manera. Con el conocimiento que tengo ahorita estoy un poco limitado, entonces voy a dejar de lado esta condición de no modificar nada más que los datos de preprocesamiento y voy a intentar modificar el modelo para llegar a un mejor aprendizaje y ya después vemos qué otras estrategias podemos utilizar en los diferentes modelos para entenderlos mejor, ¿no? Para entender mejor los patrones y los datos los datos y los patrones que hay en ellos, ¿no? Entonces, de momento la voy a dejar por ahí. Voy a intentar eh, voy a intentar hacer cambios en el modelo y ver si esto sigue aprendiendo, pero hasta el momento tenemos un 81% de probabilidad en las pruebas internas de estar en lo correcto y un 77% en las pruebas ya reales, eh, que pues no estamos nada cerca del 85, estamos a 8. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con el modelo para que aprenda mejor de nuestros datos ya que están bien preprocesados o al menos hasta donde llegan mis habilidades actuales. Y bueno, creo que sí voy a seguir experimentando. Voy a ver si este video todavía no acaba. Mujaja. Ok, hola, ¿qué onda? Bueno, estuve jugando un rato con los parámetros del modelo y las funciones de optimización y las de activación y cómo la configuración del modelo y tal. Y poco a poco fui cayendo en cuenta un poco que creo que es cuestión de datos. O sea, de las veces que más mejoraba el modelo en cuanto a porcentaje, si se fijan acá estuve, pues digo, me quedé con un 73 a un 77, ¿no? El primer cambio que hice fue pasar de un 70% de datos con los que estaba entrenando. Recuerden que tenemos como 900 datos, alrededor de 900 datos de entrenamiento y esos al hacerlos el cross validation, al quebrar nuestros datos en un 70% para entrenamiento y un 30% para pruebas internas, pues solo nos quedamos con alrededor de 500, casi 600 datos, 550 datos de entrenamiento real, ¿no? Entonces, eh, tenemos que sacar un patrón de esos 500 datos para que sea válido para 900 más los 400 de las pruebas reales, son como 1300, ¿no? Entonces, de 500 datos estábamos intentando sacar un patrón para 1300 datos, ¿no? Entonces vemos acá que si aumentamos a un 80% del training, el porcentaje sube considerablemente, ¿no? Llevamos un 79% de probabilidad de estar en lo correcto, pero pues aún no estamos llegando a un 80, un 90%, ¿no? Entonces todavía falta cosas por mejorar. Entonces estuve probando diferentes cosas. Lo primero que probé fue subir a un 90% y vi que no es así nomás agregar más datos y ya. Entonces estuve jugando con los otros parámetros, con otro tipo de, de configuraciones de la red. Estuve probando 100, pasé de probar de 50 nodos ocultos a 100 nodos ocultos, es decir, entran 56, se multiplican y se hacen 100, como si se aumentara esa data. Eh, y luego ya esos 100 se intentan volver una clasificación, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando al principio era, tenemos 56, se reduce un poco a 50 y luego se reduce a 1, ¿no? Ahí pues la red neuronal como que hace su magia y lo que vamos a ver es que por más que aumentemos los parámetros o aumentemos el número de capas que haya, no es necesario que va a mejorar simplemente por tener más nodos o más estructuras, ¿no? Entonces lo siguiente que hice fue pasar de 50 nodos a 100 nodos y prácticamente el resultado se mantuvo, o sea, no fue tanta diferencia. Y luego empecé a jugar con el learning rate y esto que se conoce como weight decay. Learning rate es qué tanto tomamos en cuenta ese error o la diferencia entre el dato que tenemos de validación eh, y el dato que conocemos que es la respuesta. Entonces, con el learning rate es que tanto tomamos en cuenta esa diferencia cada vez que hacemos una iteración, ¿no? Entonces hay que recordar que al inicio estábamos haciendo 2000 iteraciones, pero ya de momento estoy intentando hacer pues
10,000 iteraciones. Pasé de estar iterando solo 2,000 veces a 10,000, porque al hacer más chico este learning rate significa que vamos aprendiendo del patrón cada vez un poco menos, pero puede ayudar a la precisión, ¿no? A que entendamos mejor hacia dónde tomar ese error. Lo único que sí puede pasar es que nos quedemos atascados en un mínimo local o máximo, no estoy seguro, o sea, mm, es decir, que nosotros queramos ir como hacia abajo, hacia donde el error es menor, y conforme vamos avanzando llegamos a un punto donde decimos, ah, mira, aquí si avanzamos más empieza a subir, entonces puede que eso no sea bueno, entonces ya mejor como que se queda en ese mínimo local en lugar de seguir bajando, pues, ¿no? En donde si tenemos un learning rate más alto, más grande, tomamos en cuenta cada error lo tomamos más en cuenta, pues muchas veces nos permite avanzar más rápido, pero pues puede que nos pasemos y nunca lleguemos a un punto central donde el error es el mínimo, ¿no? Entonces puede que vayamos reduciendo y el siguiente paso nos haga como ir en la gráfica e irnos a un punto más equivocado, ¿no? Entonces ahí como que hay que jugar con qué tan rápido estamos entendiendo el patrón. Entonces prácticamente estuve jugando con estos parámetros. El mejor resultado que llegué hasta el momento fue este del 79%, vaya, en donde tomo en cuenta el 80% del training, de los datos de entrenamiento, y un learning rate bastante bajo, ¿no? Entonces, creo que tengo que empezar a jugar con learning rates más altos para quizás saltarme esos mínimos locales que les cuento. Y bueno, a lo que he estado llegando es que el modelo se comporta bien al momento de reducir, ¿no? Tenemos 56, ya no necesitamos aumentar más, no vamos a sacar más datos de la nada. Entonces, se comporta mejor el modelo cuando estamos reduciendo, ya sea a 50 en este caso estoy probando con reducir a 20, es decir, tomar los 56 parámetros de entrada y luego reducirlos a 20 con un 80% del training y un learning rate algo bajo, 4 ceros y un 5. Entonces, lo siguiente que tengo configurado acá es probar ese mismo learning rate y ese mismo weight decay, pero con 20 nodos, y probar más datos de entrenamiento, es decir, un 90% de entrenamiento y el 10% simplemente para validación. Eso puede resultar en otras curvas de aprendizaje. Acá, si se fijan, a partir de los 10,000 iteraciones empieza ya a avanzar el aprendizaje un poco más lento, y está raro porque la curva de la validación, es decir, las respuestas que sí sabemos pero que el modelo no, eh, sigue reduciendo, ¿no? Entonces por eso puede ser buena idea seguir entrenando, pero sí me gustaría tener más en cuenta más datos, porque pues 800, o bueno, de momento estamos tomando en cuenta 800 datos de los 800 y tantos, casi 900 datos que tenemos de entrada, 890. Entonces, solo estamos tomando 800 para descubrir un patrón de casi 1,400 datos, ¿no? 1,300. Entonces, más bien, el 80% de los datos sería 700 datos, entonces estamos intentando aprender de 700 datos un patrón para casi 1,300, ¿no? Entonces mi idea es seguir probando, pero este mismo modelo en donde estamos reduciendo de 56 a 20 y luego a 1, pero con un poco más de datos, ¿no? Acá puede ser la cantidad de datos la que no nos ayuda como llegar a un patrón general. Entonces estoy intentando jugar con eso, pero ya Kaggle ya me dijo que ya no tengo submissions por el día de hoy, hasta dentro de 15 horas. Está chido el problema del Titanic, porque pues nos permite estar mandando submissions bastante seguido, pero pues tampoco se trata de estar a prueba y error, ¿no? Se trata de que tú en tus pruebas internas
puedas clasificar correctamente y ya una vez estés bastante confiado, pues mandes acá el resultado, ¿no? El tema acá es que yo estoy intentando entender cómo afecta realmente el parámetro, cada parámetro a la hora de hacer pruebas internas versus a la hora de hacer pruebas externas. Y pues estoy aprendiendo bastante de cómo ir modificando este modelo, ¿no? Pero aún así me falta entender mejor si necesito más datos o necesito mejores estrategias para a la hora de hacer el aprendizaje, o si hay que modificar mejor el modelo o esas cosas, ¿no? Entonces, por ahora me voy un poco derrotado, con un 78% y con un 79% como mi mejor score. Pero esperen, ahora sí, en el siguiente video estoy seguro de que lo voy a poder llegar a un poco más alto, al menos un 85. Y me gustaría tener 90 y tantos más, pero creo que eso ya son modelos un poco más complicados. Algo que sí les quería decir, que sí probé modelos más complicados de más capas. Bueno, algo que sí les quería decir es que sí probé aumentar las capas y eh, pues, los nodos internos que se toman en cuenta, pero pasándolo por más capas y más funciones de activación. La verdad no se me hizo que ayudara mucho. Quizás hay que cambiar totalmente todas las configuraciones eh, eh, para poder procesar con más capas o más nodos. Pero pues también hay que entender que no necesariamente por agregarle más y más cosas o más capas o más nodos o más funciones de activación, lo que sea, no significa que el modelo sea mejor, ¿no? Tengo entendido que entre más sencillo sea tu modelo, es mejor, pues, ¿no? Tanto para aprender, porque no complica además el problema, y como para la eficiencia, ¿no? Qué tan rápido aprende, ¿no? Porque sí me di cuenta que al momento de agregar otra capa simplemente estaba agregando el tiempo de entrenamiento, lo estaba casi duplicando, y más si estoy tomando en cuenta pues que son 10.000 epochs ahora. Pasé de estar entrenando el modelo en tan solo 10-15 segundos a entrenarlo en casi 2 minutos, ¿no? Entonces sí cambia bastante ya este proceso de entrenamiento, y pues sí me gustaría empezar a probar diferentes estrategias, ¿no? Pero pues para eso me falta leer bastante de diferentes estrategias, diferentes optimizadores, diferentes funciones de activación, y llegar con otras estrategias y no simplemente estar modificando parámetros e intentando descubrir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sin más, de nuevo ahí les comento, cualquier duda déjenla en los comentarios, o si tienen ideas de proyectos que podamos hacer para aprender este tipo de cosas. Únanse ahí al Discord de 9, ahí voy a estar pendiente a cualquier duda que tengan. Y bueno, les voy a compartir en la descripción ahí abajo el link a este notebook para que vayan entendiendo mi proceso y cómo voy entendiendo yo los datos. Pero igual si quieren alguna duda, o si pueden modificar este modelo para llegar a un mejor porcentaje, pues no duden en hacerlo, y ahí me lo comparten por el Discord de 9 o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ahí los dejo. Ya creo que es un poco noche para estar haciendo esta mamada. Bueno, bye.